empezamos a abrir el café del inversor. ¿Hago un plazo fijo o compro dólares y los tengo bajo el colchón? ¿Qué es y cómo elijo un buen fondo común de inversión? ¿Una billetera digital es solo para comprar y pagar? ¿Ya te mareaste? Tranqui. Nuestro asesor de cabecera te saca las dudas y te pone al día con las novedades. Reabre el Café del Inversor, un espacio de Ojana Inversiones. Café del Inversor, con Fernando Galante. Entrá, servite uno y llévate la info que necesitas. Bueno, ya lo tenemos del otro lado de la línea, a Fer Galante. ¿Cómo estás, Fer? Buen sábado, bienvenido a Cronómetro. Buen día, Miguel, ¿cómo andás? Bien, ¿cómo andamos vos? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? ¿Cómo cerramos la semana? Bien. Bien. Otra semana más movida, pero muy bien. Se ven algunas cosas, algunos indicadores tranqui, a pesar de que decir movidos, pero bueno, empezamos por el más habitual. Si bien uno ve un movimiento repasando indicadores, un movimiento hacia arriba de algunas acciones que se recuperaron, para que lo que decimos siempre, ¿no? El inversor más sofisticado, que mira todo, que maneja información, pero el dólar, que es lo que desvela a mucha gente, al inversor de a pie, el dólar paralelo, estuvo muy tranquilo y pinchado. ¿Qué pasa eso? ¿A qué se atribuye, Fer? ¿Cómo lo podemos explicar? Bueno, ¿te acordás que veníamos hablando un poco que en el escenario de que el mercado le daba mayor probabilidad de cara a las elecciones generales era el escenario de un triunfo de Milei, y la plataforma principal de Milei era la dolarización? Entonces un poco lo que decíamos era, había empezado en la Argentina una dolarización de hecho, digamos, ¿no? Donde la gente, ante la expectativa de que le iban a transformar sus pesos en dólares a vaya a saber qué tipo de cambio, habían empezado a dolarizarse por iniciativa propia, ¿no? Sí. Entonces, ese fenómeno que vino tan marcado y que derivó en una corrida y que derivó en pánico, y que eso es lo que hizo llevar los precios a niveles un poco extravagantes. Si te acordás, también en algún momento conversábamos y decíamos, bueno, si lo miramos en términos de tipo de cambio real, que es como uno tiene que ver el tipo de cambio, que es lo que puede comprar con ese tipo de cambio, básicamente, de acuerdo a los precios de una economía, decíamos, bueno, ya estamos en niveles de precios, cuando estábamos en esos niveles de 1100, 1200, ya estábamos en precios de crisis terminales de la Argentina, ya se empezaba a comparar con crisis como el Rodrigazo, crisis como la hiperinflación del 89, entonces decíamos, acá o vamos a una situación como esas, o el mercado está pagando muy caro, ¿no? Y bueno, la realidad es que después con las generales y con el triunfo de Massa, esa expectativa de dolarización a cualquier precio se desinfló, y eso ayudó a que el día lunes se desinflara un poco la cotización. Ya eso agregarle que siempre en estos procesos lo que uno ve es una sobredolarización. ¿Qué significa eso? Empresas, por ejemplo, que se dolarizan todos sus pesos y después el día lunes se dan cuenta de que no fue el fin del mundo. Y la rueda sigue girando y tienen que salir a pagar sueldos y tienen que salir a pagarle a los proveedores y tienen que seguir viviendo. Y los argentinos tienen que salir a pagar esa tarjeta de crédito que le pegaron con tanta fuerza pensando que se venía el fin del mundo, y tienen que salir a vender dólares para pagar la tarjeta de crédito, y eso también te generó una oferta, y agregale un fenómeno más, que fue la medida que seguramente ya la has comentado en el programa, de una medida que se lanzó para los exportadores, que lo que permite es que liquiden un 70% de las divisas, como lo venían haciendo, al tipo de cambio oficial, pero les permite liquidar un 30%, ya sea a contado con liqui o a dólar MEP, ¿sí? Entonces eso también generó una oferta que antes no existía en el mercado, ¿no? De dólares que se vuelcan a los dólares financieros. Claro, Entonces, sí, lo comentamos la semana pasada, y es convalidar esa diversidad de dólares, no toda, pero es darle cabida, darle importancia a los dólares financieros, porque hay un mercado consolidado ahí, ¿no? Hiciste una mini devaluación. Sí. Devaluaste sin devaluar. Claro. Como se hace todo en la Argentina, ¿no? Lo haces, pero no lo haces. Lo intentás esconder siempre abajo de la alfombra, ¿no? Pero eso lo que te generó es, por un lado, una oferta que no tenías, más la oferta de todo esto que te comentaba de la sobredolarización de las empresas y de la gente, y por otro lado desapareció la demanda. Yo lo decía, esto te demuestra un poco lo ilógico que son estos procesos de pánico
porque yo decía, lo hablábamos en la oficina, cuando estaba el dólar a 1.200 casi sobre el final de la semana, el contado con liqui, nos explotaban los teléfonos. La gente enloquecía por comprar. Sí. A la otra semana lo tenías en 820, 830, no nos llamaba nadie. Sí. Entonces vos decís, ¿cómo puede ser que todo el mundo se volvía loco por comprar algo a 1.200 pesos, pero cuando está a 820 nadie quiere comprar? Y bueno, eso te demuestra la irracionalidad de lo que está haciendo la gente en un proceso de incertidumbre absoluta, ¿no? Bueno, ahí también lo llevamos al terreno de la expectativa que generan las elecciones. La vez anterior, el que abrimos el Café del Inversor con vos, estábamos ahí de la elección general, que terminó confirmando el balotaje. Ahora vamos a hablar de eso, ya estamos pensando en el 19. Y a propósito de eso, te sumo un poco un estudio al que vos creo que también lo has visto en la semana, o un análisis de la expectativa que genera un candidato y el otro, ¿no? Porque me engancho con lo que decís vos, que cómo puede ser, para las generales había una expectativa fuerte de un triunfo de Milei, y ahí ya había roto la barrera de los 1.050, 1.100, hasta 1.200, y ahora antes del balotaje, ya lo que muestra la expectativa de un Massa competitivo, ¿no? Por eso digo, le sumo a esto que vos decís. Ahora estamos en niveles de 800 y pico, 915 o 900 aproximadamente, que habla de bueno, lo que esperan los mercados también de Massa, tal vez, ¿no? Sí, la realidad es que vos lo que ves es que siempre hay que mirar los precios, porque es lo que el mercado espera. Ahora, eso no significa que vayan a estar en lo correcto. Sí. ¿Sí? Una cosa es mirar lo que espera el mercado y otra cosa es que el mercado tenga razón, y más en procesos de incertidumbre tan grande. Por eso yo digo, la única certeza en este proceso es la incertidumbre. Entonces, fíjate que antes de las PASO, si vos mirabas los precios, el mercado claramente esperaba que ganara Bullrich. Sí. No pasó. Sí. Antes de las generales, el mercado esperaba que ganara Milei. No pasó. No pasó. Y si yo miro los precios ahora, dólar futuro, expectativa de evaluación, lo que pasó con los bonos en peso, lo que pasó con las acciones, que eso lo habíamos ya conversado, inclusive lo que podía ganar con cada uno y pasó tal como lo dijimos. Exacto, sí. Si yo miro todos esos precios, la realidad es que ahora el mercado espera que gane Massa. ¿Significa que va a ganar? Y si tomo la referencia, no. Lo más probable es que no. Pero la realidad es que el mercado se viene equivocando consecuentemente. Esto es porque el mercado no entiende, no sabe, no puede interpretar. Acordémonos, cuando digo el mercado, en realidad somos todos nosotros. Sí. El mercado lo componemos nosotros tomando decisiones económicas día a día. No, esto lo que te configura no es que nos equivoquemos constantemente, sino te configura un escenario de incertidumbre y de polarización muy grande. Entonces, en ese contexto, tomar decisiones económicas se hace muy difícil. Y por eso vuelvo a repetir algo que me canso de decirlo, que es que lo peor que le puede pasar a una economía son estos escenarios, porque siempre es mejor saber que viene algo malo, pero saber qué es lo que viene, a no saber, que no saber qué viene. Exacto. Porque eso te lleva a la parálisis, te lleva a tomar malas decisiones. Es lo peor que le puede pasar a una economía, y es el proceso de destrucción de la economía argentina que venimos viendo en el último tiempo y que no para. Todos estamos con la expectativa de que en algún momento esto empieza a configurar un escenario de mayor certeza, pero bueno, lamentablemente no para. La buena noticia es que se supone que este ya sí es el último test electoral que tenemos para ya saber al menos qué es lo que viene. Pasa lo mismo con los bonos, que lo hemos analizado abundantemente acá, Fer, con los bonos que ajustan por inflación, como los bonos dólar link, ¿no? En cuanto a escenarios preelectorales, ¿no? Porque uno ve que lo que esperan los mercados, a propósito de lo que vos decís, usando tus palabras, a la hora de un ajuste, una variación, tanto del Merval como del Merval en dólares como de los bonos, vemos ahí bastante paridad entre la expectativa que generaba Milei a la expectativa que genera Massa antes del balotaje. Sí, en realidad, a ver, un poco, si querés que lo pongamos en términos más simples, el mercado en una expectativa Milei lo que esperaba era un cambio quizá extremado, sí. y eso te generaba que algunos activos se pegaran piñas muy fuertes. Por eso todo lo que eran activos en peso prácticamente se estaban destruyendo, porque se veía una dolarización a la fuerza a cualquier precio. Las acciones por ahí se veían mucho más beneficiadas, y los bonos en dólares
ahí era una situación media incierta porque no sabía si iba a haber una sobreemisión de bonos para encarar el proceso de dolarización. Entonces, ese escenario es diametralmente opuesto con Massa, que lo que espera el mercado es más de lo mismo. Es el atemos con alambre, una devaluación más chiquitita, mantener los cepos, seguir administrando la miseria, ir de alguna forma dejando correr el tipo de cambio empatado con la inflación, ir viendo un desdoblamiento cambiario. Entonces en ese escenario son bastante distintos un escenario o el otro para el precio de los activos, yo lo que veo reflejado. Yo como para hacer un repaso de lo que hablamos, si te acordás cuando llegamos a las elecciones generales, y a mí siempre me gusta verlo en términos de dólares, porque en términos de peso es imposible, pero el Merval, que es todo el conjunto de las acciones de la Argentina, valía cerca de $800 de cara a las elecciones generales. Y te acordás, nosotros decíamos, bueno, en un escenario Milei-Bullrich, por ejemplo, el Merval se puede ir tranquilamente arriba de los $900, en un escenario Milei-Massa probablemente siga lateralizando el mercado entre los 650 y los 900 puntos, y en un escenario donde Massa sale muy fortalecido, probablemente se vaya más a la parte baja de esa lateralización, y si Milei sale fortalecido, probablemente esté más cerca de la parte alta. Fíjate que posterior a las elecciones, el Merval llegó casi a $660. O sea, tuviste una caída de 15% en dólares cuando Massa salió súper fortalecido. Sí. Lo que se ve en los últimos 3 días, porque esto pasó en los últimos 3 días, es que empezó a haber una recuperación de las acciones. ¿Al ritmo de qué? Al ritmo de que se empezó a decir, ojo, para que Massa no la tiene ganada. A ver, esto está medio 50-50, puede haber alguna posibilidad de que Milei gane. Y de vuelta la expectativa de cambio empezó a tener algún peso, y ahora tenemos el Merval en $730. Todavía un 7% abajo de lo que valía antes de las generales, pero como bien vos decías, recuperándose un poco. ¿Qué quiero explicar con esto? Que volvemos al escenario de incertidumbre, al escenario de 50-50, al escenario de que puede pasar cualquier cosa de acá al 19 de noviembre. No se despeja, claro, no se despeja en la incertidumbre. Entonces, ¿qué es lo que yo digo? Como inversor hay que tener mucho cuidado. Hay que ser muy cuidadoso con las decisiones que tomamos, no jugarse por escenarios extremos, porque realmente es un mercado que castiga los escenarios extremos en este sentido, y intentar ser conservador con las decisiones y entender de que por ahí, si llega a darse un escenario que uno considere positivo, va a haber tiempo para comprar, digamos, activos, y hoy yo digo que tiene que primar un poquito la cautela en ese sentido para el inversor. Bien, perfecto. Claro el mensaje por ese lado. Pasó otra cosa esta semana, que fue un Estado que salió a marcar presencia y a reforzar su apuesta a el consumo, a inyectar más dinero a través de los créditos, ¿no? Algunos lo llaman con ironía plan platita, son los créditos del ANSES para trabajadores y para jubilados y pensionados. Se reforzaron los valores, hoy lo analizamos en el programa, entre un 50 y hasta un 250% los montos de los créditos. ¿Qué impacto puede llegar a tener esto para un Estado y para una economía a la que no le sobra nada, no? Bueno, eso que vos acabas de indicar en realidad es la cara más triste de todo este proceso electoral. Todo este proceso electoral que ha sido tan largo y donde el oficialismo sigue con intenciones de ganar a fuerza de generar ilusiones o generar shocks de cortísimo plazo, todo eso significa una situación patrimonial para la Argentina mucho más compleja a futuro, tanto del lado del Banco Central, con medidas como esta del 70-30, lo que hablábamos recién de las exportaciones, del cepo, etcétera, y de seguir reprimiendo el pago de importaciones, donde ya la deuda, esta semana nos enteramos que ya acumulamos $54.000 millones de deuda con los importadores, ¿sí? Todo eso es demanda de dólares reprimida a cualquier precio. Gran tema. Y por otro lado, todas estas medidas de corte fiscal, de bajar impuestos y expandir el gasto, empeoran una situación tremenda, porque vos decís, ¿cuál es el principal problema de la Argentina? El problema fiscal. ¿Qué hace esto? Empeora el principal problema de la Argentina. Entonces, todo esto configura un escenario más negativo a futuro para la Argentina, lo cual nos lleva a ser más pesimistas con el futuro de la Argentina, y es gravísimo que en nombre de las elecciones uno esté dispuesto a hacer cualquier cosa, como destruir el patrimonio nacional a expensa de ganar las elecciones. Entonces,
no hay que ser súper inteligente ni un economista para saber entender que esto es un problema para el día después de mañana y que probablemente estos niveles de dólares son baratos con las pésimas decisiones económicas que se toman, ¿no? Bien, bien, clarísimo, clarísimo eso. Bueno, ya nos va a tocar volver a hablar justamente cuando tengamos el balotaje a la vuelta de la esquina y veremos de acá a ese momento qué pasó y qué escenario se abre, ¿no? Pero bueno, tenemos el análisis de cómo está todo ahora y me quedo con esto que vos decías, ¿no? Incertidumbre, la incertidumbre que subyace y es el peor clima para tomar decisiones. Pero bueno, nos proponemos lo que hacemos siempre en Café del Inversor, es repasar variables, repasar lo que está, el clima justamente, ver, percibir la sensación térmica, y bueno, y de aquí a 15 días, bueno, quién lo sabe, ¿no? ¿Quién sabe qué puede pasar? Sí, totalmente, y te agrego algo. Digo, estos escenarios son muy duros para tomar decisiones, pero también son muy duros para quedarse quietos, ¿sí? Entonces, porque la realidad es que acá lo que estamos viendo es un proceso, lo que hablábamos recién, de deterioro de las variables económicas muy grave, y eso, si uno no se protege, te pueden comer patrimonialmente también a vos, ¿no? Porque acordémonos que la inflación es un impuesto al ahorro, básicamente. Entonces, tenemos que proteger ese ahorro. Entonces, lo que sí, cada uno que decida si le gusta más los activos en dólares, los activos dólar link, como hemos hablado acá, o los activos que ajustan por inflación. Lo único que no podés hacer en este contexto es quedarte con pesos simplemente colocado a tasa. Ese es lo peor que puedes hacer porque es el que cuando venga el ajuste te van a comer crudo. Indexate. Sí o sí, atate a algo. O te atás a precios o te atás a dólar en cualquiera de sus variables. O dólar reales o dólar link. No te quedes en tasa porque ahí perdés seguro. Perfecto, buenísimo. Cerramos, Fer, entonces hoy nuestro Café en Inversor. Gracias, buen fin de semana y nos encontramos en 15 días justamente, lo que decía recién, con el balotaje a la vuelta de la esquina y veremos qué nos depare todo hasta ese momento. Ahí será oportunidad de volver a charlar y analizar todo en medio de la veda, con toda la cautela que eso exige, pero bueno, nos vamos a ocupar de charlar un poquito del antes y de lo que se pueda venir después sin saber el resultado todavía, ¿no? Así que bueno, por lo pronto te mando un abrazo y buen fin de Fer. Gracias, Miguel, saludos a la audiencia y buen fin de semana. Dale, que estés muy bien, hasta luego. Bueno, cerramos nuestro Café del Inversor hoy con Fer Galante, repasando esto, ¿no? Algunos conceptos. No hay que quedarse quietos, no es el mejor escenario para decidir qué hago con la plata, porque hay incertidumbre, es lo que prima, y uno se puede equivocar, pero bueno, consejo de asesor a inversor, café de por medio, por eso le llamamos como le llamamos, el Café del Inversor. Bueno, hacer algo con el dinero, ¿sí? Invertirlo o indexarse, a pesar de que la palabra indexación remite a otras épocas y no es muy bien recordada, ¿sí? No es una palabra que tenga acepción positiva, ¿sí? Tiene una carga emotiva no tan positiva, pero bueno, se refería a Fer Galante a decir, bueno, trato de rescatar mis ahorros o de cuidarlos, pero no dejarlos quietos en pesos, hacer algo con esos pesos, o invertirlo o atarse, como decía, salvo tasa, no recomienda tasa, pero atarse a dólares o a cualquier instrumento, si vas a invertir, si te metes en el mercado financiero, un fondo de inversión que te asegure, por ejemplo, ajustarlo por inflación, o por qué no, por ambos tipos de, modalidades de ajuste. Bueno, cerramos nuestro Café del Inversor de hoy, hacemos la primera pausa y antes de la pausa, bueno, la consigna hoy es simple, ¿sí? Bueno, recién lo mencionábamos al pasar con Fernando Galante, créditos para el consumo. El gobierno salió a reforzar los montos, ¿sí? Ahora vas a poder obtener, si sos trabajador en relación de dependencia, hasta 1 millón de pesos. Si sos jubilado, jubilada, pensionado, pensionada, bueno, 600.000, ¿sí? A través de distintos canales se liquida, ¿no? Tarjeta de crédito, tarjeta de débito. ¿Qué te parece? ¿Cuál fue tu experiencia? ¿Lo gestionaste? ¿Lo vas a gestionar? ¿Te parece que pueden ayudar estos créditos a incentivar el consumo de cara a las elecciones cuando está todo bastante revuelto y hay incertidumbre, como hablábamos recién con Fernando Galante? Bueno, te leemos, te escuchamos al 462-3602 o al WhatsApp 2616-516-916. Hoy se va...